Quiero que acá seamos lo más honestos posibles. Y sabemos que en el universo hay fuerzas operando en este momento en el universo. Cualquiera que medio se haya acercado a asuntos relacionados con la ciencia o con el conocimiento sabe que en el universo hay fuerzas. ¿Por qué esas fuerzas con la relatividad no se están reconociendo? ¿Por qué los científicos no tienen la honestidad intelectual de, en la medida en que hay un problema, porque la relatividad no está asumiendo las fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué no tienen la honestidad entonces de analizar propuestas como las del canal, que problematizan ya esa situación obvia, que en la medida en que la relatividad no está reconociendo fuerzas que hay en el universo mismo, es porque ésta tiene un problema y es en ese sentido o por este tipo de enfoques, por este tipo de obviedad crítica que esa teoría se tiene que analizar, ¿cierto? Para completar, para reestructurar en una teoría más completa, porque literalmente a escala macro del universo, si nos quedamos con la mera relatividad, no podemos hablar de fuerzas. Y eso lo sabe cualquiera que esté en la física, ¿cierto? Que la relatividad casi que le dice a la persona de la física: oiga, no se ponga a hablar de fuerza, ni en ningún tipo de fuerza, ni de indirecta, ni incluso de fuerzas indirectas, ni nada. No, 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 como que niéguese eso. Ese enfoque cerrado de la relatividad es muy problemático. Entonces, habrán científicos que digan: ay, pero si hay unas nuevas teorías y ya, y que si están hablando de esas fuerzas del mismo universo, pero no están reconociendo el problema de la relatividad. Entonces, esas otras teorías se hacen problemáticas, esas otras teorías que aparecen, porque si la relatividad, oído a esto, si la relatividad como teoría macro del universo, como esa explicación macro del universo, es ya problemática y niega esas consideraciones sobre la fuerza en los diferentes tipos que pueden haber, aunque las fuerzas sí existen, cualquier teoría que se presente, que hable sobre las fuerzas y que no asuma el problema de la relatividad al negarla, al negar esas fuerzas, se está enfrentando directamente a una contradicción insuperable, contradicción que se va a mantener, que va a persistir, que va a quedar allí y que solamente va a poder ser superada hasta que se asuma el mismo problema de la relatividad, porque es ya la relatividad misma la que niega toda otra posibilidad de incorporar asuntos de fuerzas del tipo que sean, ¿cierto? Porque la relatividad está hablando: ah, no, es que hay simplemente deformaciones del espacio. Ah, no, es que hay simplemente, digamos, diferentes deformaciones de tal tipo y de tal otro. En ninguna parte del universo vemos fuerzas. O sea, la relatividad cae en una ceguera, cae en una sordez teórica, porque sí hay en el universo fuerzas. Entonces, a esa escala macro se tienen que empezar a asimilar las fuerzas que hay y en qué sentido es que operan y cómo la existencia de estas no tiene por qué negar los asuntos relativistas,
porque ya los asuntos relativistas existen también en el universo, por eso hay que completar esa teoría, porque no podemos negar los efectos gravitacionales, no podemos negar la manera en la que se mueve la luz, la manera en la que se mueven los otros cuerpos en el universo. No vamos a caer en esa tontería de negar la manera de cómo se mueven los cuerpos en el universo y sus diferencias, pero tampoco podemos caer en el error garrafal y colosal de negar que hay fuerzas operando. Por eso hay que reconocer eso para poder integrar incluso los asuntos micro, los asuntos cuánticos del universo, porque también en los asuntos cuánticos, como estos participan ya del mismo universo, pero a escala pequeña, por eso hay que saber integrar eso con lo macro, reconociendo que ya entra sí ya hay fuerzas, ¿cierto? Hay fuerzas, ¿de qué tipo? ¿Cierto? En el canal hemos estado explorando eso. Yo hice una pequeña sección de videos actualizando algo sobre el concepto de gravedad para que entendamos cómo sí operan fuerzas, ¿cierto? Por ejemplo, fuerza indirecta. El concepto de fuerza indirecta es válido. Eso es un ejemplo. Hay fuerza indirecta a escala macro. Eso es solo un ejemplo. Es decir, aquí hay todo un mundo conceptual de posibilidades, un mundo coherente. ¿Por qué digo esto? Porque hay una terquedad en la física actual de creer que a escala macro del universo no hay ningún tipo de fuerzas. Es como que no hay ningún tipo de fuerzas, como que a escala macro. Casi como si yo le pegara a alguien, por decirlo así, por parodiar a alguien, casi como si yo le pegara un golpe a alguien en el rostro, como a escala macro. Digamos, ya la relatividad dijo supuestamente que no hay fuerzas, es como si el otro no fuera a sentir el puño, como si la otra persona no fuera a sentir el puño. No, eso es completamente insostenible, completamente absurdo. Por eso es que hay que entrar a analizar otras propuestas teóricas como la del canal y que le permitan a la relatividad mantenerse, pero digamos, cómo mantenerla, pero se tiene que, digamos, se tiene que completar, se tiene que estructurar de manera coherente, ¿cierto? En este canal hacemos esa articulación sin caer en ese tipo de contradicciones. Es decir, por ejemplo, acá en el canal sostenemos una linealidad del tiempo, sostenemos una linealidad y no caemos en la contradicción de decir que el tiempo es lineal y al mismo tiempo no es lineal y es relativo. No, no caemos en ese absurdo, sino que decimos que hay tiempos relativos a ese tiempo universal. Es decir, el tiempo pasa, pero hay cosas que se desenvuelven diferente con respecto a esa universalidad. Esa obviedad la estamos haciendo aquí crítica y teórica. Es decir, estamos enmarcando ya esa relatividad participando en esa universalidad. Hay diferencias en el universo, ¿cierto? Y eso no niega el espacio y el tiempo, sino que enmarca todo de una manera más clara y evidente. Entonces hay fuerzas también en el universo mismo. Entonces no podemos obviar esas fuerzas, ¿cierto? No podemos obviar esas fuerzas. Por eso hay que ver propuestas teóricas diferentes. ¿Por qué hago este llamado? Porque si uno se queda siendo un mal físico y siendo un mal teórico y se queda repitiendo la relatividad y que la relatividad y que la relatividad y ya, y no hace cuestionamientos para mejorarla, para perfeccionarla, para refinarla, no vamos a poder integrar al universo mismo entre lo que pasa a escala macro con lo que pasa a escala micro, y no vamos a poder reconocer la obviedad de que hay fuerzas y que eso está relacionado, que lo que pasa a escala micro no es otro mundo, ¿cierto? Lo que pasa a escala micro del universo participa de lo que pasa a escala macro.
¿cierto? Que haya cosas que no podamos ver actualmente, que haya cosas que no podamos ver actualmente o que no vayamos a ver quizá, no niegan las fuerzas, o que hayan fuerzas indirectas, no niegan las fuerzas, sino que hay maneras en las que éstas se expresan. Esto es importante porque acá se está abriendo una posibilidad de investigación bastante amplia, ¿cierto? Que incluso involucran tanto consideraciones de Newton, tanto consideraciones de Einstein, tanto consideraciones para nuevas propuestas teóricas como la de este canal, pero no se reducen a lo que haga este canal. Aunque este canal tenga un enfoque valioso, no todo lo va a poder explicar este canal, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo claro. Es más, lo que yo he analizado en el canal, yo he dicho que hay unos alcances y unas limitaciones de esta teoría. Hay unos alcances y unas limitaciones. Es decir, acá no somos genios que lo sabemos todo ni lo podemos saber todo. Es una teoría coherente lo que plantea el canal, pero también obviamente no solo se va a poder mejorar la misma, sino que permite que otras teorías puedan llegar a completarlas. Pero sin olvidar que aquí están participando ya estudios previos. Acá no estamos inventando toda la ciencia, no estamos diciendo que todo lo anterior es basura, incluso reivindicamos ciertos enfoques de autores anteriores como por ejemplo Newton, pero sin caer en los errores que ya él mismo cometió respecto a esa linealidad. Reivindicamos autores como Newton, pero no estamos diciendo lo mismo que Newton. Reivindicamos a Einstein, no estamos diciendo que Einstein no servía, pero le damos una coherencia para que sus análisis sigan teniendo una validez clara. Recuerden, esto acá lo que estamos haciendo no es una conspiración, es completamente coherente y plausible hablar de universalidad y que hay universo, que hay tiempo, que hay espacio. La capacidad de esta teoría es que forja esa realidad, es decir, le da un sentido teórico coherente a la existencia misma del universo y del espacio y reconoce que hay fuerzas operando dentro del mismo. Por eso, no se peguen y no se cierren solamente a la relatividad, porque recuerden una y otra vez que la relatividad niega cosas como la existencia de fuerzas a escala macro del universo, y eso es completamente insostenible para elaborar avances en el conocimiento respecto a los temas del universo, respecto a los temas del conocimiento humano. Es bastante insostenible martillarle a la gente una teoría que a escala macro no aborda la existencia de fuerzas y se rehúsa y no quiere tocar ese tema por ninguna vía. Entonces, por eso se hace importante meditar aquello que están diciendo estas teorías, como por ejemplo la relatividad, su negacionismo para entender las fuerzas, su negacionismo para entender la linealidad y la posibilidad de existencia de la misma. Es como si quien se planteara la pregunta de si puede haber linealidad, llega el mal físico y le martilla que eso no es posible, pero para eso tenemos el canal, para que analice la argumentación, para que analice la elaboración teórica que le damos acá, para que se dé cuenta de que Einstein puede participar con sus elaboraciones de la linealidad del tiempo, pero hay que entender en qué sentido se están enmarcando sus elaboraciones en esa linealidad, sin caer en que estemos diciendo que el tiempo es lineal y que no es lineal al mismo tiempo. No, no estamos diciendo esa. En el canal no somos tontos, o sea,
los invito a que respeten la inteligencia. Por eso primero, antes de criticar, miren los análisis del canal, miren argumentaciones del canal, miren algunos videos, analícenlo, hagan sus anotaciones, sus críticas, sus desarrollos teóricos, ¿cierto? Y nada, esto lo hago, ni siquiera quise hacer, digamos, apuntes, ni siquiera quise ponerme a hacer escritos, sino con la total honestidad intelectual, porque o sea, hay una negación, o sea, el mal físico se ve negado, ¿cierto? Si uno le pregunta, ¿podemos forjar una linealidad? Podemos reconocer que hay fuerzas en el universo, podemos reconocer que hay universalidad, que hay universo, el mal físico se ve completamente negado. Se ve, o sea, está cerrado, literalmente está jodidamente cerrado, solo quiere aplaudir y no quiere pensar absolutamente nada, solo quiere repetir lo que ya está y no ve ese cierre tan colosal que le está generando al avance y al progreso de la ciencia. Entonces, ¿qué hacemos acá? Reconocemos, hay fuerzas en el universo, ¿cierto? Aquí hacemos una apertura, ¿cierto? Hay fuerza en el universo. Incluso hasta el mal físico sabe que hay fuerzas. Pero como se pega a la relatividad, sabe que aunque reconozca que hay fuerzas, las tiene que negar, porque la relatividad le dice eso. Es como si el mandato, como si la autoridad de porque hay una teoría que dice que no hay a escala macro, entonces ya no piensa nada sobre eso y se hace el ciego frente a un universo que posee fuerzas, que literalmente posee fuerzas, entonces hay que saberlas entender. Y no se trata en el canal de decir que Einstein es basura. En ningún momento hemos dicho que Einstein es basura, porque nosotros acá utilizamos análisis de Einstein. Eso les tiene que quedar claro. Acá se utilizan análisis de Einstein. En el caso de que no se necesitaran, se diría por qué, se explicarían las razones, se aclararía completamente, pero acá sí lo necesitamos, ¿cierto? Es decir, a lo que voy es que si honestamente no se necesitara Einstein, sus análisis se diría con total honestidad y se haría su justificación si no se necesitara. Pero como si se necesitan sus análisis, pero hay que saber completar esa teoría, como si se necesitan sus análisis, entonces aquí lo reconocemos. Hay análisis de otros autores que se necesitan, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hemos hecho en este canal se ha podido hacer no solo por un esfuerzo investigativo de la persona del canal, o sea, yo, no solo por el esfuerzo y el trabajo en investigación y los análisis y los videos, sino porque otros ya antes habían estado estudiando sobre estos temas y acá los hemos estado examinando, hemos visto sus problemas, sus aportes, sus elaboraciones, ¿cierto? Desde el enfoque que yo tengo, he ido tomando, descartando, mejorando, puliendo, ¿cierto? Pero todo, ahí hay un desarrollo conjunto en cierto sentido con los demás. Si toca descartar, pues se descartan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mal físico de la relatividad? Que ya se cerró. ¿Cierto? Ya se cerró completamente. Está cerrado el mal físico de la relatividad. Si uno simplemente le pregunta, oíste, ¿se puede forjar un tiempo lineal? No se puede. El mal físico ya está cerrado. No hay manera. Esa pregunta es hasta insultante. O sea, el mal físico se toma eso y no se da la tarea de mirar argumentos y elaboraciones que hemos hecho en el canal. Si uno le dice al mal físico, ¿oíste? ¿Qué pasa con las fuerzas a escala macro en el universo? No, porque la relatividad dice que no. Entonces ya se cerró. Ni siquiera se plantea, digamos, el hecho incluso desde la obviedad. A veces la intuición puede servir, a veces la intuición no es del todo mala y hay fuerzas en el universo. Entonces, ¿en qué medida a escala macro es que están operando y cómo rescatamos esos análisis de Einstein y cómo reconocemos las mismas fuerzas operantes del universo?
Lo que digo es completamente relevante porque en la medida en que las otras teorías ignoren ese problema de la relatividad, en la medida en que por más que muchas otras teorías nuevas se aparezcan, pero ninguna asuma el problema de la relatividad porque se presenta como esa explicación de lo macro del universo, como tiene sus problemas teóricos, toda otra teoría que intente hablar de fuerzas sin abordar ese problema se va a meter en una contradicción directa. ¿Cierto? ¿Cuál es la contradicción directa? Que la física actual tiene la situación de ese negacionismo, de fuerzas, y entonces cualquier otra teoría que se presente hablando de fuerzas a escala macro, como no ha asumido, como no ha podido asumir el problema de la relatividad, no hay manera de armonizar lo que pasa en el universo, no hay manera de integrar, no hay manera de conectar, no hay manera de enlazar todo lo nuevo que aparezca si no se toca la relatividad, si no se analiza la relatividad y su problema, no hay manera de enlazar ningún contenido nuevo teórico que venga con respecto al universo, y esas otras teorías van a quedar allí afuera como marginadas, aunque en cierto sentido puedan ser valiosas e interesantes, ¿cierto? Y aunque la misma relatividad sea valiosa, no, como no están conectando, no están integrando lo que sí funciona de cada una, entonces todo eso se va a perder. Por eso hay que asumir de manera directa el problema de la relatividad, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que eh, medites lo que hemos dicho acá, medites los argumentos, lo que hemos dicho acá. Insisto, no hice una elaboración, digamos, tipo académica, súper elaborada, sino con ya todo lo que he estudiado y he visto al respecto. Me quiero desahogar de una manera teórica sana con respecto a estos asuntos para que empecemos a tomar este tema juiciosamente, y sé que a muchas personas les va a interesar lo que acá estamos haciendo, ¿cierto? Un abrazo.